Dios les bendiga muchísimo. Vamos a comenzar la exposición de la palabra después de la bendición de Dios en la alabanza. Y vamos a ver un tema hermoso que bien representa el secreto por el cual pudo Josué tener tantísimo fruto y conquistar la tierra prometida, que no es otra cosa más que Dios fuera delante de él. Y vamos a aprender verdades en la Biblia de cómo Dios les instruyó exactamente esto, que Él necesitaba ir delante de ellos para que pudieran tener el triunfo que ellos estaban anhelando. Y bueno, si me acompañas a pedir a Dios que Él sea el que nos bendiga y nos ayude en esta mañana para poder aprender esta verdad. Padre bueno, te pedimos tu bendición, Señor, te pedimos de tu ayuda, Señor. Tú todo lo sabes, Señor. Te pedimos que cualquier persona que esté necesitada, que sea humilde, sensible, y que quiera poner en práctica las verdades de este mensaje, que tú vengas, la visites, la ayudes, la acompañes y estés con ella para que renueve su mente y su entendimiento y que pueda apoyarse en ti y en nada más. En el nombre de tu Hijo amado, haz este milagro, Padre bueno. Amén. Y bueno, de manera introductoria vamos a iniciar con Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6. Dice la Biblia: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí nos está diciendo la Biblia que incluso si nosotros estamos desviados y no hemos alcanzado la confianza en Dios, pero que decidimos fiarnos de Dios, confiar en Dios, descansar nuestra alma en Dios, y lo hacemos de todo nuestro corazón, no apoyando en nuestras fuerzas, en nuestro criterio, en nuestra mente, en nuestra prudencia, sino antes reconociendo en cada uno de los caminos que nosotros andamos, qué es lo que quiere Dios de nosotros en cada una de nuestros andares durante esta vida. Él va a venir y va a enderezar absolutamente todo y va a hacer maravillas. Y bueno, hay una historia que bien narra esta acción de un nadador que era profesional, que enseñaba a jóvenes, era un maestro, joven él también, pero a otros más jóvenes les enseñaba a nadar y a saltar del trampolín. Y una noche, estando con sus alumnos en una especie de internado, mientras los estaba entrenando, y ahí mismo había un trampolín, estaba la alberca y todo, él no podía dormir, entonces decidió ir a la piscina a nadar un poco, a hacer algo de ejercicio, y se subió al trampolín, no podía conciliar el sueño, y conocía aquel lugar muy bien. Había una luz hermosa de la luna que entraba a través de un ventanal, y él se dijo a sí mismo: no voy a encender las luces, finalmente conozco este sitio como la palma de mi mano. Y bueno, la luz penetraba por detrás, y cuando él vio la alberca en el fondo, se veía el propio reflejo de su figura, de su silueta, con la luna detrás alumbrándole. Y mientras él hacía los movimientos que suelen hacer los clavadistas cuando suben las manos y luego las bajan de manera lateral, vio su sombra en la alberca, y él vio como sus brazos dibujaban exactamente una cruz que se estaba reflejando en el fondo, en la alberca. Y él dio testimonio después que decía: no pude explicar por qué es que no salté después de haber visto esa imagen. No tenía presentimiento alguno de algún peligro, sino simplemente me quedé contemplando fijamente mi mirada en aquella cruz, y empecé a pensar en cómo Cristo había muerto por mí y cómo Cristo había derramado tanto amor en ese mensaje de la cruz. Y recordé un canto que cuando era niño yo había oído, y el canto decía que Él murió para que yo pudiera ser perdonado. Y mi mente estuvo pensando en todo ese amor inmenso de Jesús, y estaba yo maravillado, de tal manera que me fui guiando por aquellos pensamientos que Jesús quería que llegaran a mi mente y a mi ser, y dije: bueno, es que no vale la pena ni siquiera saltar. Me voy a ir a reflexionar. Y bajó de nuevo por el trampolín hasta la parte del piso, y cuando llegó a la alberca se dio cuenta que la alberca estaba realmente vacía, y él no sabía que la persona que hacía el mantenimiento en aquel lugar la había vaciado, que no tenía agua, y que simplemente había visto la figura reflejada en el fondo de la alberca, pero no en el agua, y que por la falta de luz clara no se dio cuenta de que no había agua. Entonces
él estuvo sumamente agradecido de que Dios le hablara a través de esa silueta que él dibujó de la cruz con la sombra de la luna que estaba reflejándose en él por detrás, sobre el fondo de la alberca, y agradecido con Dios porque finalmente puso sus pensamientos en mis pensamientos y me ayudó a recordar aquello que de niño yo fui instruido en su inmenso amor en la cruz. Y no me atreví a regresar a mi cuarto otra vez impresionado de que estuve a punto de matarme, porque si me hubiera arrojado, me hubiera golpeado con el cemento del fondo de la alberca y me hubiera matado. Y me quedé impresionado, decía él, así que no pude hacer otra cosa más que caer de rodillas, derramar mi alma a Dios, darle gracias que me hubiera hablado de esa forma. Y ese día salvé mi vida físicamente y salvé también mi alma, porque le entregué mi corazón a Dios, que en su amor Él me guió a esas reflexiones a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y precisamente pasó lo que dice el verso con el que introducimos este mensaje, que es: se fió de Dios, confió en Dios de todo su corazón. No se apoyó en su prudencia, no dijo yo voy a saltar, yo lo voy a hacer a mi manera. Lo reconoció en sus caminos. Dios se apareció, le dijo de qué manera él debía de orientar su mente y fue sensible a eso y bajó de nuevo del trampolín, no se arrojó y empezó a dejarse guiar en lo que Dios quería para su vida. Y cuando se dio cuenta de que Dios estaba escogiendo algo mucho mejor que lo que él había escogido para sí mismo, que lo iba a llevar a la muerte inminente, dijo: Dios, tú eres mejor que yo. Y le rindió su vida y terminó siendo un fervoroso cristiano que dio este testimonio también. Así es como él encontró su salvación. Puso en primer lugar a Dios. Y este poner en primer lugar a Dios es algo que les enseñó mucho en la primera experiencia que ellos tuvieron cuando iniciaron la toma de la tierra prometida a el pueblo de Israel con Josué. Y vamos a aprenderlo juntos estudiando el libro. Josué 3:1, leemos juntos, dice la Biblia: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Estaban enfrente del río Jordán y ya cruzando el río iban a ir a la sección más grande de la tierra prometida. Josué había recibido a los espías de regreso. Tú recordarás cómo estuvimos estudiando juntos el reporte que esos espías dieron después de que tuvieron un encuentro con Rahab y cómo Dios vino y le habló a aquella mujer y la maravilló de tantas revelaciones que le dio en su corazón y la usó aún a ella para hablarle a los espías y hablarle a Josué. Y entonces con los espías de regreso ya Josué estaba preparando el inicio de la toma de la tierra prometida. Los teólogos han fechado este día como el miércoles 28 de abril del 2553 antes de Cristo, que es exactamente 40 años después de la salida de Egipto. Y estaban haciendo los preparativos finales para entrar a la tierra prometida y iba a iniciar la conquista. Entonces ellos debían de organizar ciertas cosas, como por ejemplo qué tribu iba a ir primero, quién iba a entrar a qué lugar, quién iban a ser los guerreros iniciales. Y es muy interesante la forma en la que Dios les habló que debía de iniciar la conquista. Josué 3, versos 2 y 3, lo leemos juntos, dice: Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Y es interesante, el arca del pacto de Dios. ¿Qué era eso? Era un cofre sagradísimo donde en su interior llevaban los testimonios más poderosos del cuidado de Dios por su pueblo. Venía la ley escrita por el dedo de Dios, venía una muestra del maná, la vara de Aarón que reverdeció, que era una forma que reflejaba la elección de Dios, y las cuestiones más sagradas estaban en ese cofre, y también físicamente la presencia manifiesta de Dios iba en ese cofre. Los levitas que llevaban el arca y la llevaban con unas varas de madera cargando en sus hombros, y obviamente estaban puestos de acuerdo, había todo un sistema para transportar el arca.
no eran soldados, no llevaban armas, llevaban algo más sagrado, que era el arca. La llevaban cargando sobre sus hombros, varios de ellos, y Dios estaba indicando que lo primero que iba a entrar a la tierra prometida era el arca. Ahora, esta situación de que Dios mismo fuera por delante no era algo nuevo, sino era algo que varias veces se dio en el Antiguo Testamento. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, en Éxodo 13, versos 21 al 22, dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios era su guía, Dios iba delante de ellos, y Dios se manifestaba como era lo más conveniente, ya fuera como una nube que los protegía del sol, o como una columna de fuego que les alumbraba, que los ayudaba, que los calentaba en la noche. Dios era quien protegía su vida, nunca los dejó solos, y Dios siempre iba adelante y ellos iban siguiendo a Dios. Así que Dios les dijo, lo primero que va a entrar en la tierra prometida es el arca. Y vamos a leer más adelante cómo fue esta situación. Josué 3, versos 4 al 5, seguimos leyendo, dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes desde ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya una distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y ya estaba descrito, ya estaba dada la orden, iba a ir el arca, iban a ir los levitas, iban a ir cargando ese cofre sagradísimo sobre sus hombros, y el pueblo iba a ir detrás del arca. E incluso dice la distancia, 2000 codos. Un codo aproximadamente tiene 44 centímetros por 2000, son 88,000 centímetros, 100 centímetros por metro, te dan 880 metros. Entonces, era un poco menos de 1 kilómetro la distancia que había entre el arca, donde estaba Dios manifiesto, y los primeros soldados que iban detrás de ella. Había una buena distancia. Y esto es exactamente lo contrario a lo que una persona con perspectivas de no ver a Dios hubiera decidido. ¿Qué tal si hubieran pensado, es que Dios es un ídolo muerto? Dios no tiene poder. ¿Cómo llevan en las peregrinaciones los ídolos muchas personas? Los llevan en medio, los van cuidando, tienen mucho tacto con ellos, no se les vaya a caer porque se puede romper, se destroza todo y se quedan sin ídolo. Pero ese no era el caso, aquí era totalmente al revés. Va una arca y van los levitas, que no son soldados, cargando esa arca. Si tú lo vieras desde el punto de vista militar, es extraño. ¿Por qué mandas primero un arca? ¿Por qué no mandar primero los soldados? ¿Por qué no vayan arqueros? ¿Qué tal si están espiándote? ¿Qué tal si te están esperando? ¿Qué tal si le caen una flecha a los levitas y los matan y se cae el arca? ¿Qué pasaría? Sin embargo, Dios indicó que lo primero que debía de ir por delante era Él. Y aquí viene una reflexión importante. ¿Dios necesita que el hombre lo proteja? Dios necesita que el hombre vaya y lo lleve cargando y lo vaya protegiendo, y por eso lo vamos a poner en medio de todos. ¿O el hombre necesita que Dios lo proteja? Y por supuesto que los seres humanos necesitamos la protección de Dios. Por eso Dios, como un caballero, pasa delante de su iglesia y le da la protección y le dice: tú no sabes por dónde vas a ir, yo voy por delante, y tú vas a ir a una distancia un poquito menos de 1 kilómetro detrás de mí, y voy a preparar todo. Y en ese ir por delante, hay 4 eventos que se dieron en aquella ocasión, en la cual les vino a resultar una grandísima bendición el poner a Dios en primer lugar. Que Dios vaya adelante. 4 eventos que permitió que ellos tuvieran una victoria decisiva, y que si tú los aprendes, los estudias y los aplicas, tú también vas a poder tener una victoria decisiva en tu vida. Primero que nada, ellos tuvieron un milagro, que fue el cruce del río Jordán, cuando primero pusieron a Dios que iba por delante. Josué 3, versos 7 y 8, leemos juntos, dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel,
para que entiendan que como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Dios estaba usando a Josué para que le diera las instrucciones al pueblo y a los sacerdotes. Y aquí viene otra instrucción rara. Iban a ir los sacerdotes cargando el arca y cuando llegaran al río, que ahí había riesgo porque el río podía jalar a los sacerdotes, porque tenían que cuidar el arca, porque podía el agua empujarlos, porque además era un momento en abril donde se iban secando la nieve del monte y venía más caudaloso el río, en ocasiones se es más grueso su caudal y en abril es precisamente una de esas épocas, se derrama, se aniega en los bordes y parecería que era no conveniente dejar a los sacerdotes ahí en medio del río, pero era exactamente lo que Dios estaba pidiendo por medio de Josué. Les voy a enseñar que yo voy a estar contigo y yo te voy a bendecir y ellos van a aprender que yo soy el que te está guiando y el que te está diciendo lo que tú vas a hacer. Y entonces Dios le decía a Josué qué hacer y los demás seguían las instrucciones de Josué. Un verdadero líder no tiene otro secreto más que oír la voz de Dios. Un verdadero líder sabe esperar lo que Dios quiere de él y quiere de las personas y sigue la voz de Dios y entonces hay bendición detrás de lo que está pasando, como en este caso con Josué. Así que Dios permite que Josué tuviera la guianza y también Josué respeta el liderazgo de las demás personas, como de los levitas, cuando les pone a llevar el arca, exactamente como Dios lo había enseñado, no como después hubo un rey que se envaneció y empezó a tomar un cargo para el cual él no estaba preparado y trató de hacerla de levita, sacerdote, etc. Y después se llenó de lepra, nada de eso. Josué era un líder que respetaba el liderazgo de las demás personas, que Dios les había dado ese liderazgo. Y vamos a seguir leyendo la historia, versos 9 al 11 de Josué 3, dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. O sea, tú vas a ver que Dios va a hacer un milagro y que te va a demostrar su poder tan grande que Él va a detener el río que viene con la gravedad, que el agua es imposible de detenerla, que viene bajando, pero que si Dios entra al río, la misma naturaleza se detiene. Porque no es una caja lo que llevamos ahí. Es algo sagrado que Dios mandó y estamos siguiendo sus instrucciones. Y Dios va a hacer algo imposible para cualquier hombre, que es detener el agua. Y Él va a entrar y nos va a proteger y nos va a dar un testimonio. Y ese testimonio tú lo vas a guardar. Porque vas a hacer algo que nadie puede hacer y lo vas a disfrutar, que es caminar por el medio de un río seco con el agua detenida, porque Dios la va a estar deteniendo. Y si Dios detuvo esa agua, va a detener la furia, la fuerza, y todos sus enemigos van a quedar sin posibilidad de enfrentarte a ti con Dios. Como tú venciste el agua en el río, vas a vencer al cananeo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo, al eteo, a todos ellos los vas a vencer. Dios quería que ellos tuvieran fe. Y vamos a seguir leyendo la historia para ver qué más pasó. Versos 15 al 17 de Josué 3. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y las que descendían del mar del Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en la dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco
firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. O sea, lo que ocurrió es como un milagro hermoso. Llegan los sacerdotes, no llevaban un ídolo muerto, no llevaban algo sin poder, iba Dios con ellos, físicamente su presencia manifiesta, y entonces llevaban el arca del pacto de Dios. Nosotros tenemos un pacto con Dios, nosotros tenemos una ley, nosotros nos comprometimos a guardar esta ley, nosotros buscamos la elección de Dios para liderazgo, nosotros tenemos algo sagrado que está en el corazón de Dios y que lo manifestó, y están esos símbolos que son importantes para nosotros en el arca, y él pasa por delante y se detiene el agua. Como un caballero que le abre la puerta a su novia y le abre el río, y entonces empieza a pasar la iglesia y empieza a venir la enorme bendición de ver cómo el agua se detiene y pasan todos ellos por un río seco. El agua misma haciendo reverencia a su creador, los mismos elementos naturales, reconociendo y dándole su lugar, la gravedad influenciada por Dios, y como diciendo, yo no me atrevo a hacer nada que sea en contra de darle la gloria a Dios. Por eso Cristo dijo, cuando Él era reconocido y alabado en su entrada triunfal a Jerusalén, si ellos callaran, las piedras clamarían. Porque está tan lleno de gloria a Dios que los mismos elementos naturales reconocen con quién están y cambian las leyes para darle gloria a su Creador. Dios pacientemente les esperó. Dios, su presencia estaba manifiesta en esa arca y esperó a que todos ellos pasaran en seco y como un caballero, y estuvo dejándoles ver el milagro de una manera impresionante. Josué 4, versos 1 al 3, seguimos leyendo. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, mandadles diciendo, tomad de aquí, del medio del Jordán, en el lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces, no nada más se detuvo el río hasta que todos pasaron, sino que ya que todos estaban del otro lado del río, Josué, guiado por Dios, le dijo, no, a ver, mándenme uno de cada tribu para que todas las tribus tengan un testigo de lo que va a pasar. Y vienen esos 12 testigos, y del dentro del río, piedras de río grandes, las toman, que obviamente estaban ya erosionadas por las corrientes, que eran un símbolo del poder de Dios, que nadie puede tener la fuerza para entrar a un río por el medio y jalar la piedra y sacarla, y que era un testimonio de que el río se había detenido, y ellos habían tomado esa piedra del medio del río y la iban a llevar del otro lado donde iban a acampar, para que toda la noche estuvieran viendo esas piedras cuando vieran el río después correr y dijeran, esas piedras estaban en medio del río. Es imposible que nosotros tengamos estas piedras aquí, solamente porque Dios estuvo con nosotros. Dios quería tratar con ellos a través del milagro, cuando vieron el milagro impactante, y también en la noche, cuando voltearan, cuando estuvieran comiendo, cuando tuvieran una fogata, cuando vieran esas piedras ahí y recordaran el milagro y estuviera digiriendo su alma lo impresionante que Dios había hecho en medio de todos ellos. Versos 6 al 7 dice, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y esas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Oh, quería Josué que ese testimonio no se olvidara nunca. Era importante mientras ellos estaban antes de ir a conquistar, pero también era importante porque esta tierra va a ser nuestra, porque Dios nos las va a dar y porque vamos a recordarle a nuestros hijos que esas piedras están ahí, porque Dios separó el río, y va a ser un testimonio no solamente para nosotros, sino para las siguientes generaciones. Versos 8 al 9, seguimos leyendo, dice, y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó, y tomaron 12 piedras en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron ahí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán,
en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado ahí hasta hoy. O sea, 2 monumentos, uno en el lugar donde acamparon y otro exactamente donde estaban las piedras, donde estuvieron los pies de los sacerdotes cuando entraban al río. Ahí estuvieron. Donde entró el sacerdote y se detuvo el agua, aquí vamos a poner 12 piedras. Y en el otro lugar, ya que estábamos en la entrada y en la salida, a otras 12 piedras para dejar testimonio de que Dios, entre un punto y el otro, nos hizo cruzar con el agua detenida por su inmenso poder. Por lo tanto, la Biblia nos está enseñando que los testimonios de Dios se deben reflexionar. ¿Por qué muchas personas no tienen fe? Porque no reflexionan. Porque no piensan, porque Dios a todo ser humano les hace milagros, te habla al corazón, te ayuda, te instruye, te bendice. ¿Cuántas veces le hemos pedido cosas a Dios y Dios viene y nos contesta y nos ama y nos visita y nos da respuesta a nuestras solicitudes? Pero para que la fe verdaderamente venga y crezca en el corazón hay que reflexionar, hay que digerir y hay que tener esos testimonios presentes en nuestra alma, para que cuando veamos un problema, no veamos el problema más grande que Dios, sino tengamos siempre el recuerdo de todas las veces que Dios nos ha ayudado en el pasado. Versos 10 al 11, seguimos leyendo, dice: y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca y los sacerdotes en presencia del pueblo. Hubo una paciencia, Dios detuvo el agua hasta que todos pasaron, hasta que se pusieron las 12 piedras de un lado, se pusieron las 12 piedras del otro lado y ya todo estaba completo. Entonces el último que pasó fue Dios. Dios pasó al principio cuando había más peligro. Dios dejó que todos pasaran protegidos, ya que estaban todos seguros del otro lado. El último que pasó fue Dios, porque Dios no es la parte más débil y la que más hay que cuidar. Dios es la parte más fuerte, el eslabón más fuerte, lo que mantiene unido al pueblo y el que le da consistencia a Israel. Por tanto, hay que darle toda la gloria a Él siempre. Versos 22 al 24, seguimos leyendo la historia, dice: declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual se secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Aún más, le estaba diciendo Dios a Josué: no nada más va a ser para tus hijos, va a ser un testimonio para todos los pueblos de la tierra. Y muchos años después, miles de años después, nosotros estamos estudiando este poderoso testimonio y estamos siendo edificados en nuestra fe por aquello que Dios hizo, deteniendo el agua de un río como solamente Él lo puede hacer. Y Dios quería que ellos recordaran cuando también abrió el Mar Rojo. Pero algunos habían nacido en el desierto. No todos habían visto el milagro del Mar Rojo. Y de hecho, muy pocos lo habían visto. Y entonces quería Dios que vieran otra vez el agua detenida, que tuvieran ese testimonio poderoso. Y les vino y les dio el milagro, ahora no con el Mar Rojo, sino con un río que detuvo el agua. Capítulo 5, verso 1, seguimos leyendo, dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieran pasado, desfallecieron en su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Y esto era una misericordia de Dios para aquellos pueblos. Porque si hubo alguna persona que tenía fe verdaderamente, lo que debió de haber hecho es: yo me voy a emigrar. ¿Cómo me voy a poner a enfrentar contra ese pueblo? No voy a estar aquí. No me voy a poner de enemigo contra ellos. Pero desfalleció el corazón de muchos de ellos porque decían: es imposible pelear contra ellos. Ahora no era Josué que mandaba espías, ahora ellos eran los que mandaban espías. Y empezaban a ver y decir: se detuvo el río, están pasando. ¿Y por qué se detuvo el río? Mira, ahí traen a su Dios en ese cofre. Es increíble, un milagro poderoso. Dios está con ellos. Y era una misericordia
como diciendo, no te quedes ahí, porque yo les he entregado esa tierra, ten cuidado. Y entonces cruzan y ya sus enemigos estaban desmoralizados, estaban entendiendo que venía algo muy poderoso con ellos. Ellos podrían haber estado muy altos, haber sido hijos de gigantes, haber vivido en ciudades amuralladas y podrían haber estado confiando en todas las situaciones de la carne que pudieran haber tenido. Pero si vienen con Dios contra ti, ¿qué puedes hacer? Estás perdido. Y por eso su corazón empezó a desfallecer. Y aquí termina la explicación del primer acto que estamos describiendo, que es el milagro que Dios hizo. ¿Cómo ocurrió ese milagro? Dios va por delante. Dios va primero, viene Dios, separa las aguas del río y ellos pasan. Dios pasó primero, Dios es la parte más poderosa y el pueblo pasa después. Segunda instrucción que Dios les habló, que no es otra cosa más que la rectificación del pacto, la consagración, la ratificación del pacto, como ellos se reconsagraron a Dios. Josué 5, versos 4 al 5 dice, esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después de que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. Y aquí vemos que había una parte de la nación que estaba circuncidada, los que alcanzaron cuando Moisés tenía el rito, y otros muchísimos que no estaban circuncidados. Y la circuncisión era un signo externo de la consagración de Israel hacia con Dios. Y algo interesante es que Moisés sabía que todos los que habían nacido después no estaban circuncidados. Y no forzó la circuncisión en ellos, porque el que debía de decir cuándo hicieran esa manifestación externa de lo que había dentro era Dios. Y porque Moisés no era alguien que anduviera forzando actos externos, andar forzando la hipocresía, andar forzando la apariencia. Tú ven y para que seas un judío circuncídate y así ya Dios te va a bendecir. No es eso. Sino que a final de cuentas, si un hombre estaba circuncidado, era la consecuencia de que verdaderamente había decidido decir, Dios, lo más íntimo de mi ser, te lo dedico a ti, te lo consagro a ti. En esa parte más íntima no va a haber carne, no va a haber nada que oculte lo más íntimo de mi ser para contigo. Voy a estar descubierto, no voy a andar de hipócrita, voy a ser tuyo, estoy consagrado a ti. Y ellos cuando vieron el milagro, Dios quería que reaccionaran. Y la reacción es, conságrate, yo quiero que tú ratifiques el pacto. Quiero que tú decidas el circuncidarte. Quiero que tú apartes la carne de ti, que es lo que hacían con la circuncisión. Un rito en el cual apartaban la carne de ellos y se abrían a Dios y decían, aún en lo más íntimo de mi ser, yo soy de Dios. Era como una forma externa de decir, yo soy de Dios. Entre Dios y yo lo único que hay es transparencia, no hipocresía. Me muestro como soy a Él. Le muestro mi ser a Dios. No ando ocultando nada. Soy absolutamente de Dios. Y era un símbolo que era resultado de una conversión real. Y entonces ellos que habían visto el milagro, Dios les pedía, ahora tú conságrate a Dios. La consagración verdadera es siempre fruto de un cambio del corazón. Por eso la gente que se bautiza y que anda haciendo actos o que viene y hace actos religiosos, pero no ha cambiado su corazón, no sirve de nada. Tiene que ir Dios primero, como pasó en el milagro de que vino y los amó, les mostró, les detuvo el agua y entonces el hombre se consagra. Y Dios ya vino primero a nosotros. Dios ya mandó a su Hijo. Dios ya vino y les dio enseñanzas a ellos y a nosotros poderosas y ya nos mostró su amor y nosotros le podemos amar porque Él nos amó primero. De tal manera que podemos corresponder a ese inmenso amor de Dios consagrándonos como ellos se consagraron. Y entonces viene el tercer símbolo que vamos a estudiar hoy, que es la gracia. Después de decirle, Dios, yo voy a ser tuyo y voy a hacer ese acto de la circuncisión como apartar la carne de mí para ser totalmente tuyo,
venía necesario que hicieran otro acto. Y vamos a verlo en Josué 5, versos 10 al 12. Dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, en el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron el maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán en aquel año. Ellos hicieron una fiesta, que era la fiesta de la Pascua. En la fiesta de la Pascua era una fiesta sagrada, que ya describimos previamente, en la cual ellos recordaban, comiendo un cordero pascual, cómo Dios libró a sus hijos del juicio en Egipto cuando venían los primogénitos siendo muertos por causa de que ellos estaban cosechando lo que habían sembrado en sus propios hijos, porque ellos también, los egipcios, habían matado a los hijos de Israel de una manera cruel, incorrecta, mala, y todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará. Entonces ahora sus hijos eran siendo juzgados. Pero para que las familias de Israel quedaran protegidas, ellos hicieron un acto, un evento donde lejos de estar siendo juzgados estaban comiendo, estaban compartiendo en familia, estaban disfrutando, estaban sabiendo que venía una libertad hacia ellos y comían un cordero en esa fiesta. Cristo fue sacrificado precisamente en la fiesta de la Pascua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si ellos en el rito habían decidido sacar la carne de ellos y después era necesaria la gracia. ¿Qué es la gracia? Era el favor de Dios de que yo te perdono. Yo acepto que tú retires la carne de tu ser y yo te extiendo mi cetro y tú eres ahora mi hijo y te perdono y te ayudo. ¿Quién va delante cuando la gracia es extendida? Dios va delante. Porque el que da el perdón es Dios. Porque cuando una persona empieza a decir, voy a ir con fulano para que me diga si ya soy salvo, y le importa mucho la opinión del hombre, nunca se va a salvar. El único que puede perdonar es Dios. El hombre te podrá ayudar a entender o a guiarte a Dios, pero quien extiende el cetro y quien te da el perdón verdaderamente es Dios. Y Dios lo hizo en ellos, y Dios permitió que por medio de la Pascua recordaran esa grandísima verdad. Y entonces Dios detiene el maná. Ya les para el que ellos recibieron un alimento del cielo. Detiene eso porque ellos ya tenían posibilidad de ir, de conquistar, de valerse por sí mismos. De tal manera que vemos que Dios no es paternalista, que siempre te da todo resuelto, sino que Dios te da los medios para que tú consigas lo necesario y tú vayas y conquistes. Y entonces detiene el maná. Y ahora tú vas a ir y vas a ganar tu propio pan. Y viene entonces la cuarta revelación. La cuarta revelación en la cual Dios va por delante. Josué capítulo 5, verso 13. Dice la Biblia, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ya se había consagrado el pueblo, había recibido la gracia, simbólicamente hablando de la Pascua, y estando ya cerca de la primera ciudad que iban a conquistar, que era Jericó, alza sus ojos y ve un varón enorme, un varón importante, que tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué se acerca con él y le dice, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y aquí viene una revelación de Cristo. Una revelación de Cristo porque Él se presenta como un varón, y fíjate bien, que iba por delante. De nuevo, Cristo estaba por delante. Dios se presenta delante de nosotros. Nosotros somos los que vamos a ir siguiendo a Dios. No, Dios nos va a seguir a nosotros. Sino que el cristianismo es que quitas al hombre del centro de tu corazón y que en el centro de tu corazón Cristo va a estar. Cristo va a ser el centro y Cristo te va a decir por dónde tú debes de ir. Y entonces Cristo iba por delante, un varón que iba por delante y que tenía la espada desenvainada.
Cuando una persona tiene la espada desenvainada es porque está a punto de ejecutarla y porque está listo para la batalla, porque es poderoso, porque está ya enfilado hacia ir hacia la guerra. ¿Quién es el que iba a la guerra por delante de ellos? Cristo. Y entonces Josué, que era el líder, cuando ve un varón así, que debió de haber sido impresionante, ver una revelación así de alguien poderoso con la espada desenvainada, no se hace por atrás y manda al pueblo por delante y se acobarda y se queda así hasta el final escondido, sino que él va adelante de todos y le dice, ¿eres de los nuestros o eres de los otros? O sea, yo quiero ver si tú vas con nosotros o no vas con nosotros. Porque si tú vienes con nosotros, vamos juntos, pero si tú no vienes con nosotros, pues entonces tú vas a ser uno de nuestros enemigos. Y aunque seas grande, y aunque tengas una espada, yo vengo con este pueblo y yo no lo voy a dejar ahí a la deriva, sino yo voy a ir con él y quiero saber tú de qué lado estás. ¿Estás de nuestro lado o estás en contra de nosotros? Era una postura heroica de Josué. No era un tipo cobarde, miedoso, pusilánime, que se escondía, sino era alguien que iba por delante con su pueblo marchando. No mandaba a los demás por delante, sino él iba adelante. Ahí hay un varón y tiene la espada desenvainada. Y es poderoso. Yo voy a ir y voy a averiguar. Yo voy a hacerlo. Y voy a hablar con él. Y le pregunta, ¿eres de los nuestros o de quién eres? ¿Qué responde el varón? Josué 5:14, la primera parte del versículo. Él respondió, no, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Lo educa de una manera increíble. No. Mas como el príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. O sea, no se trata de que yo esté o no con ustedes, sino se trata de que tú estés o no conmigo. O sea, ¿tú vienes conmigo o no vienes conmigo? Como que Josué se pone como si él fuera el centro. Mas Cristo le contesta, no, espérate. No, más como el príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Tú, Josué, no eres el príncipe soy yo. Porque los seres humanos tenemos una vida pasajera, unos poquitos años que podemos estar en este mundo y luego somos como el humo que se disipa y se va y vendrán otros. Y lo más que podemos hacer es pasarle la estafeta a alguien más y que él siga adelante. Pero hay uno que siempre va delante de la iglesia, que es el príncipe del ejército de Jehová. Y como ese, que soy el príncipe, que soy el que dirige todo, que soy el que tiene la espada desenvainada, el que va por delante en la batalla, yo he venido. Yo soy ese que va por delante, que es Cristo. Como el príncipe se presenta aquí, como el príncipe he venido. ¿Por qué dice como el príncipe? Porque ha venido de muchas formas. Él vino y dijo, yo soy el pan de vida. También se presentó como aquel que nos da de beber, el que te da de tu interior, al que tú creer ríos de agua viva. Se presentó en otra ocasión como el Salvador. Se presentó como el protector, como el vencedor, como la roca, como el refugio, como el amparo. Pero aquí se presenta como el príncipe, el líder del ejército. Aquel a cual tú debes de seguir, Josué. El príncipe no eres tú. El príncipe soy yo. Y aprende, querido amigo que estás oyendo este mensaje, no hay ser humano que sea el príncipe. O un líder envanecido que empiece a creer que no necesita al príncipe, como el tibio de la Odisea. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ya no necesito a Dios. Ya hasta sacó a Cristo de la iglesia. Ya la iglesia está sin Cristo, ya no sirve una iglesia así. Ya no es iglesia, porque no tiene al novio, porque lo importante en la iglesia es que tenga la promesa de la boda. Y ahora Cristo está fuera, está perdida la iglesia, está envanecida. No va siguiendo al príncipe del ejército de Jehová, va siguiendo al hombre. ¿Qué dice fulano? Y ya le preguntaste a su tao, no, nada más al hombre. Pero la verdadera iglesia oye la voz de Cristo. Los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que le importa sobre todas las cosas, no lo que diga el hombre. El hombre puede estar envanecido, se puede empezar a enseñorear de la grey y a creerse mucho. No le importa lo que Dios diga y no ora y no busca lo que Dios estableció para ver si es un líder o no. No. Lo importante no es lo que diga el hombre, es lo que diga el príncipe.
Y entonces le estaba diciendo el príncipe, no es tu ejército, es mi ejército. Yo soy el príncipe, yo soy el dueño. Y hay un solo dueño de la iglesia, porque hay uno solo que dio la vida por ella, que es Cristo. Hay un solo Salvador, no estuvo ningún líder, no estuvo un pastor, no estuvo nadie colgado por ti en la cruz. Hay un solo Salvador, solo un mediador entre Dios y los hombres, Cristo, hombre, que vino y tuvo una humildad tan grande que decidió hacerse hombre para mostrarnos el camino. Hay uno solo. Nunca le des a ningún hombre el lugar que exclusivamente tiene Cristo. Pero la iglesia lo decía, ya sacó a Cristo. Pero sigue ahí adorando, sigue haciendo cosas porque está envanecida. Pero Cristo le dijo a Josué, espérate, yo soy el príncipe. ¿Qué hizo Josué? La segunda parte del verso 14 dice, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? O sea, tú eres el Señor. Tú eres mi Señor. Y lo adoró, porque no era un ángel cualquiera. Y mucha gente se confunde. Pero aquí era Cristo, porque Cristo recibió adoración. Y Josué le dijo, tú eres el Señor. A veces a Cristo se le presenta como el ángel de Jehová, porque la palabra ángel quiere decir enviado. Y Cristo es el enviado de Jehová, el Cordero de Dios, aquel que el Padre de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es el enviado, pero el único enviado que puede venir para salvación. Es cierto que pueden venir otros ángeles a hacer otras cosas, pero solamente un ser glorioso en el universo entero vino para ser el mediador y para pagar la redención de la humanidad en la cruz, que es Cristo precioso. Y entonces cuando se presentó ahí el príncipe del ejército de Jehová y lo entendió Josué, no se trata de que si yo voy contigo o no voy contigo, se trata de que yo soy el príncipe. Tú eres el que debes de venir conmigo. Y entonces, ¿qué hizo Josué? Lo adoró. Se humilló ante él. Se consagró. Le enseñó Cristo que el que iba por delante a la batalla era él mismo. Que el que iba como un guerrero glorioso con la espada desenvainada, iba por delante de Josué y de todos a la batalla, era Cristo. ¿Quién va por delante? Cristo. En una verdadera batalla ordenada por Cristo, Él es el que va por delante. No la iglesia va por delante, va Cristo por delante. Y entonces Josué quita todo protagonismo de él y dice, no, está bien, le adora. Tú eres el Señor, tú eres el príncipe. Yo te sigo a ti, yo soy tuyo. Verso 15, seguimos leyendo. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Mira, hay mucha gente pobre, pero normalmente, aunque la gente sea pobre, casi todas tienen algo que calzar. De tal manera que cuando el príncipe del ejército de Jehová, o sea, Cristo, ve a Josué, le da una instrucción a Josué. Y esa instrucción es, quita los zapatos. Lo mismo que le dijo el calzado de tus pies, quítalos. Lo mismo que le dijo a Moisés muchos años antes. Porque tú estás delante de mí, porque es un lugar santo, porque aquí estoy yo. Te tienes que consagrar para mí. ¿Cómo te consagras? Con humildad. Con humildad. Con una humildad tan grande, más grande que los pobres, porque muchos pobres calzan, aunque sea sencillo. Pero ya cuando una persona es demasiado pobre, paupérrima, entonces ya no puede calzar nada. ¿Y qué le estaba diciendo Dios a Josué? ¿Quieres venir conmigo? Quiero que seas paupérrimo. Quiero que seas humilde. Quiero que me sigas a mí y que tengas una actitud dócil, porque yo soy el que va por delante y tú eres el que vienes detrás. Por eso, Cristo es
tan excelsamente humilde. Y por eso la Biblia nos enseña a imitar su humildad, que nunca podremos alcanzar tal nivel de humildad. Pero dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Estaba lleno de gloria, de poder, sino que se despojó y vino a la tierra y se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nadie ha tenido un acto de humildad tan excelso como el que tuvo Cristo, siendo Dios, acabar en un lugar polvoriento y peor aún, colgado en una cruz. Esto es, el que es cristiano sigue un ser sumamente humilde, a una humildad perfecta que es la que tuvo Cristo. Y si tú quieres seguir a un ser sumamente humilde, ¿qué actitud debes de tener tú? Una humildad total. Por eso, Cristo le dice a Josué, quita el calzado de tus pies, quiero que seas totalmente humilde conmigo. Por eso la iglesia de la Odisea ya no es iglesia, porque ya no es humilde, porque es rica y se ha enriquecido y de ninguna cosa tiene necesidad. Pero no sabes que eres desventurada, pobre, ciega y desnuda. Estás engañada y ya no sigues al humilde, sino sigues tus envanecimientos y tu corazón desviado. Entonces esas 4 formas, Dios les enseñó que el secreto para tomar la tierra prometida era que Él fuera por delante. Primero, les enseñó que debías de meditar en los milagros que Él nos dio, en las cuales Él fue por delante, como en el caso de ellos cuando abrió el río y fue por delante. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero y Él vino a la cruz por nosotros y nos ha dado muchos testimonios siempre por delante. Segundo, les enseñó que Él iba por delante cuando ellos tenían que consagrarse como Él se los había pedido. Y entonces es quitar la carne, quitar el pecado, que simbólicamente lo hacían con la circuncisión. Tercero, viene la gracia. ¿Quién da la gracia? Dios. ¿Quién envió al Cordero? Dios. ¿Quién extiende el perdón cuando una persona quita la carne? Dios. Debes estar buscando la gracia hasta que Dios la dé. No hasta que un hombre te diga, no hasta que te inviten a una reunión, sino hasta que Dios la dé. Y Dios es el que la da. No apoyarte en el hombre, apoyarte en Dios. Cuarto, ir a la batalla, pero siguiendo a aquel que lleva la espada desenvainada, que es el príncipe del ejército de Jehová, que no va a ir él tras de ti. No es como vienes con nosotros o contra nosotros y tú me vas a seguir o vienes conmigo. No. Aquí el príncipe no eres tú, Josué. Aquí el príncipe soy yo. Y yo vengo como el príncipe del ejército de Jehová. ¿Qué hizo Josué? Le adoró. No entendía al principio, pero cuando entendió, le adoró porque era humilde. Y en esa humildad quiero que siempre permanezcas, Josué. Y te quitas lo del calzado porque quiero que seas paupérrimo delante de mí. Y porque era humilde y seguía a Cristo y a donde iba Cristo, Él iba detrás, es que se dio la conquista. ¿Quieres conquistar? Sigue a Dios. Sigue sus pisadas. No lo hagas a tu manera, hazlo a la manera de Dios. Cuando dependemos de Dios, nos consagramos como hicieron ellos. Buscamos la gracia, que es esperar hasta que Dios me perdone. Porque a veces no llega inmediata, porque no has visto bien tus pecados, porque Dios quiere mostrarte más tiempo, por lo que sea. Pero hasta que Dios extienda su cetro, Él es el que perdona. No que la gente se engañe y se fabrique una realidad paralela para creer que ya es lo que no es, y empiecen 1000 confusiones y trate de entrar a la iglesia y luego un poco de levadura le da toda la masa y se hace un desastre. No, que Cristo sea el que perdone. Vamos a ver un ejemplo de cómo un hombre se hizo grande precisamente porque siguió a Dios, que fue Ciro. Isaías 45, versos 2 y 3. Dios hablando dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados,
para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo en nombre. ¿Por qué ese hombre pudo hacer tantas cosas grandiosas? Porque Dios iba delante de él. Y no solamente pasó en él, en Ciro, sino pasó también en alguien importante político de Israel, que fue David. Segunda Samuel 5, versos 23 al 25, dice: y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos. Y vendrás a ellos enfrente de las balsameras, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. David tuvo una gran victoria y conquistó. ¿Por qué? Porque fue siguiendo la estrategia que Dios le dio para él. Así le pasó a Ciro. Así le pasó a David. Pero esa promesa no es solamente para los líderes, es para todos. Y vamos a ver un pasaje como es para todos. Isaías 52:12 dice: porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. O sea, no vas a tener que andar con prisa, ni tampoco vas a huir. ¿Por qué? Porque yo voy a ir delante, Jehová va a ir delante de vosotros. ¿Qué es lo que necesita la iglesia? Ir detrás de Dios, no detrás del hombre. El hombre te ponen a hacer cosas y luego ni están, pero Dios siempre está. Y hay que ver a Dios, siempre. Si nos ponemos a ver al hombre, todo se cae, se derrumba y se viene abajo. Si vemos a Dios, Dios nos va a dar el éxito asegurado. Seguimos leyendo versos 13 y 14 de Isaías 52. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿De quién está hablando? ¿Cómo es que dice que no íbamos a ser apresurados ni íbamos a ir huyendo y que Jehová iba a ir delante de nosotros? ¿Cuándo Jehová vino delante de nosotros? Dice después, en los versos siguientes: mi siervo va a ser prosperado. ¿Quién es ese siervo? ¿Quién es el que Padre envió? Cristo. Y va a ser engrandecido y exaltado, y muy engrandecido y exaltado, porque dice la Biblia que toda rodilla se va a doblar delante de Él. Y Él va a estar en el trono y todo el universo entero se va a arrodillar delante de Cristo y va a ser coronado delante de todo el universo y todos lo van a reconocer. Y será puesto muy en alto. Pero no siempre fue así, porque dice: cómo se asombraron de ti muchos, de manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Quedó desfigurado, quedó destrozado, quedó golpeado, quedó con una corona de espinas, quedó latillado, quedó con su pecho ensangrentado, con su espalda destrozada, quedó humillado en una cruz. Por eso es que podemos seguirlo a Él. Por eso es que Él nos puede dar la victoria. Por eso es que no tienes que salir apresurado ni irte huyendo, porque Jehová va delante de vosotros. Porque Él es digno de ser seguido. Porque no hay otra cosa que pueda congregar a los seres humanos en una redención real y en una posibilidad real de seguir a Dios, que no sea que Cristo vino y murió por nosotros y redimió la maldad humana. Si quieres arrepentirte y creer y seguirlo a Él, Él entonces puede ir delante de nosotros. Verso 15 de Isaías 52. Así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán delante de Él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Va a venir Cristo y va a asombrar y va a decir: qué increíble cosa Cristo ha hecho a muchas naciones, como ahora nos está hablando en México y en muchos lados más. Los reyes cerrarán su boca, qué tanto amor había en Él, y van a entender lo que no les había sido contado. Por tanto, vengamos y sigamos a Cristo precioso. Entenderán las verdades del Evangelio
y podemos venir y seguirlo a Él. Es tiempo de dejar de andar en nuestras fuerzas. ¿Es tiempo de volver a hacer lo mismo? Por supuesto que no. Es tiempo de seguir a Dios. Es tiempo de ya no hacerlo por nosotros mismos, sino hacerlo con Dios y siguiendo una nueva manera de ser, que es no apoyarme en mi prudencia, sino apoyarme en Dios. ¿Por qué no agregas esto a tu vida? ¿Por qué no seguir a Dios? Si estás cansado de perder, si estás cansado de intentar, si estás cansado de fallar una y otra vez y otra vez y otra vez, aplica esta enseñanza a tu vida. Medita en los milagros de Dios. Consagra tu corazón a Él. Búscalo a Él y hazte un guerrero, que sigas al príncipe de los ejércitos. Síguelo y ve a conquistar tu vida y ve a conquistar todo aquello que Dios pide que tú ganes. Termino con un pasaje que explica cómo Dios va a dar la victoria. Éxodo 14:14, uno en el Antiguo Testamento. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Él va delante, Él va a pelear. Nosotros simplemente debemos estar tranquilos y siguiéndolo. Y ahora uno en el Nuevo Testamento, y con ese terminamos. 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dios siempre te va a llevar en triunfo, siempre. ¿Qué necesitamos entonces? Seguir a Cristo Jesús y ir peleando las cosas que Él quiere que nosotros vayamos peleando y dejar que el olor de su conocimiento se manifieste por todo lugar. ¿Cómo va a pasar eso? Cuando sigamos a Dios. Si Dios va por delante, solamente buenas cosas van a pasar. Y quiero que terminemos la reunión con un canto que habla precisamente de esta decisión que podemos tomar nosotros de seguir a Dios, de ser parte de su ejército, de depender de Él, de caminar con Él, de andar con Él y de estar a su lado, siguiendo sus pisadas, caminando con Él, andando, apoyándonos en su gracia solamente y no en nuestra manera de hacer las cosas sin Dios, que no nos va a llevar a nada, sino solamente con Dios. Vamos a oír el canto y también a meditar sobre él. Yo pertenezco a un ejército de ganadores, donde no hay lugar para el temor. No nos asusta la muerte, ni nos intimida el dolor. Nuestra arma infalible siempre ha sido el amor, y la empuñamos con orgullo en memoria de nuestro Señor. Y somos tantos que no se los puede contar, como estrellas en el firmamento y como la arena del mar. Y aunque los que fueron delante no vieron nunca a los de atrás, de legado nos dejaron una antorcha con la llama de la verdad. Ni los vientos, ni tormentas, ni la más densa oscuridad
pasajero, siguiendo las pisadas del Maestro. Él nos amó primero y a cada uno se nos acompaña en especial, así nos guía de regreso a la patria celestial. Llevaron en su hombro la santa marca de la cruz. No queja, pues la cruz lleva la huella del bendito hombro de Jesús. Y aunque ha pasado el tiempo y pasen 1000 años más, aunque caigan las estrellas, el sol no exista ya. Eternamente la luz de Cristo brillará. No dejaré caer la antorcha, con mi vida la defenderé. Si otros lucharon y por ella murieron hasta el final, yo resistiré. No bajaré nunca la bandera, con la insignia de la santidad. Si por sostenerla se derrama mi sangre, hoy se de morir, así será. Así será. No dejaré caer la antorcha, con mi vida la defenderé. Si otros lucharon y por ella murieron hasta el final, yo resistiré. No bajaré nunca la bandera, con la insignia de la santidad. Si por sostenerla se derrama mi sangre, hoy se de morir, así será. Así será. Querido amigo, Dios nos está llamando. El príncipe del ejército de Jehová está delante de nosotros. Y te invita hoy a sumarte a sus filas, a seguirlo a Él. La invitación está hecha. Te está extendiendo la antorcha para que la tomes y alumbres y lo sigas y des testimonio de Él en todo lugar a donde Él te lleve. Toma el reto. Si Él va delante de ti, hay victoria asegurada. Si tú sigues a un hombre, a un grupo, a tus conceptos, tus ideas, tu forma de hacer las cosas, nunca vas a llegar a ningún lado positivo. El cristianismo no se trata de otra cosa más que de seguir a Cristo. Él es nuestro príncipe, el que va adelante. Síguelo a Él, conquista con Él. Es tiempo. Sé de Él. Dios te bendiga, amigo. Estamos despedidos. Que tengan buena tarde.